Es una noche especial y podéis preguntar a Enrique de Vicente, que yo le llamo maestro siempre, porque para mí lo es. Y las personas estarán más de acuerdo, menos de acuerdo. Maestro y arriesgado, además, que es lo bueno. Así que va a hablar, como siempre, sin pelos en la lengua, y podemos debatir en cualquier instante, y os vamos a dar información que creo que en ningún lugar vais a poder recibir. Pero a mí, Enrique, me gustaría mucho, de verdad, que trasladases a la audiencia una escena que tiene que ver con el Dante vivo, no el Dante ya obra, el Dante vivo, o más que el Dante vivo, el Dante que ya no está entre los vivos, pero que se manifiesta de alguna forma y que une directamente este nombre con lo que es el puro misterio de lo sobrenatural. Se cuenta, se dice, y se suele decir mal, tú me lo has revelado esta noche, que se apareció como un fantasma para dar claves y códigos sobre una de sus obras más célebres. ¿Cómo fue? Bueno, ahí está bien documentado en base a sus biógrafos, comenzando por Boccaccio, que pertenecía a la misma sociedad secreta que Dante, a la misma sociedad iniciática, descendiente para mí de los templarios, aunque aparentemente era una corriente literaria, y lo que cuentan es que una vez muerto faltaba un canto de los 99 más 1, 100, que contiene la comedia. ¿Canto que sería Dante. algo similar a un capítulo? No, vamos a ver, no. El canto es, vamos a decirlo así, similar a un capítulo que a su vez contiene toda una serie de versos. Lo importante es que en la Divina Comedia, como la llama Boccaccio, porque Dante la llama la comedia a secas, está estructurada como todo en Dante en base al 3 y al 9. Es decir, la primera parte, que es el infierno, contiene 34 cantos, que realmente es uno de introducción más 33. Otros 33 contiene el purgatorio y otros 33 el paraíso. Pues bien, faltaba uno de esos. Y se asegura que Dante se aparece una vez muerto en sueños a uno de sus principales discípulos y le revela dónde ha escondido ese canto. Y en ese sueño aparece Dante convertido en un revivido de alguna forma, totalmente, comunicándole algo. Comunicándole dónde está escondido. ¿Por qué esconder un canto? Pues por un montón de razones. Dante era un hereje absoluto. Era un defensor a muerte en la Divina Comedia y en otras obras de los templarios, que habían sido condenados y ejecutado su gran maestre, no solo en vida de Dante, sino que Dante se fue a vivir a París justo antes de que les prendieran y regresó a Italia cuando mataron a Jacques de Molay, al gran maestre. Por lo tanto, hay un montón de razones para pensar que en la ejecución estuvo ahí presente y lo reivindica en la Divina Comedia y lo coloca en el paraíso al gran maestre templario ejecutado como hereje, como demonio, como brujo, mientras que condena al infierno al rey de Francia que lo ha ejecutado y también al papa que ha colaborado con ello. Ahora hablaremos de Dante y de la Divina Comedia. Sí, ¿Pero qué pasó con ese sueño? Esta es que me he desviado. La historia es que había razones suficientes para esconderlo. Así que este gran discípulo de Dante se va a casa del hijo mayor y el hijo predilecto de Dante, que era la casa que correspondía a Dante. Se llama Giacomo, es decir, Santiago. Y en colaboración con él buscan en el lugar que le ha indicado Dante, en la pared, y ahí hay un nicho totalmente oculto donde encuentran ese cántico. Muchas personas que nos oyen, y en todo el mundo, quieren saber, antes de no meterse en la novela, sino en los misterios de Dante, por qué han elegido Florencia Dante esta historia, Inferno, porque ese nombre, ¿se puede contar en titulares? Sí. ¿Quién es Dante? Inferno es muy simple. Dante primero, Enrique, si te parece. La figura en sí, como si fuera una ficha, para Dante, quien no lo sepa. La figura de Dante es un hombre prodigioso en todos los sentidos, porque es muchas cosas. Al mismo tiempo es un hombre político, muy implicado curiosamente en el bando que aparentemente no le correspondería, porque la gente que está relacionada con él a un nivel esotérico elige el bando opuesto. Hablamos de plena Edad Media prácticamente, cabalgada en digamos 12, de la 13. Baja Edad Media, 13, 14. Del siglo XIII, ya 14, es decir, el paso al 14 es cuando él se marcha a Francia, a París, 1300 y poco, y se enfrentan desde el siglo XIII guelfos contra gibelinos. Los guelfos son los que
para simplificarlo, familias italianas que apoyan al Papa, mientras que los gibelinos son familias que apoyan al emperador. No es un emperador cualquiera, es un gran emperador, Federico II de Hohenstaufen, considerado por el Papa y por otra serie de individuos como el Anticristo, porque es un hombre iniciado, es un hombre que lo consideran casi convertido al Islam, que tiene un harem, que tiene también una corte de alquimistas y que tiene la primera gran corte de poetas que paren todo un estilo literario del que es continuador Dante. Y Dante está en este grupo, digamos. No, Dante curiosamente está en el bando del Papa, que son los guelfos, pero dentro de la corriente más próxima a los gibelinos, que son los guelfos blancos. ¿Por qué? Uno lo entiende cuando conoce el funcionamiento de las grandes sociedades secretas. Las grandes sociedades secretas, estoy simplificando mucho, siempre siguen los que mantienen el conocimiento antiguo y toda una serie de tradiciones y de secretos y los quieren mantener, hacen siempre la misma estrategia. Se dividen en tres bandos. El bando mayoritario defiende su causa a muerte. Hay otro bando que emigra cuando son perseguidos, como le ocurre a Dante, que tiene que abandonar Florencia, etcétera, y hay una tercera parte que se mezclan con el enemigo, digamos, simulando ser del enemigo para que sobreviva su conocimiento y su causa. Pues bien, este es Dante, pero al mismo tiempo, de ser un político que ocupa altos cargos en Florencia y en otros lugares, que tiene una vida de noble viajero, que es como se llama los grandes iniciados que viajan de un lado a otro para irse educando, iniciando y para transmitir sus conocimientos y hacer las ligazones entre los diferentes grupos secretos. Además de eso, es el gran padre de la literatura italiana. ¿Por qué? Porque mientras que hasta ese momento todas las obras se escriben en latín, que solo muy pocos conocen, él, de repente, su Divina Comedia, como otras obras, la escribe en el italiano de la época, que no es exactamente el nuestro. Es un cambio fundamental en la historia. Fundamental, de tal forma que cualquiera lo puede leer. Pero es algo más. La Divina Comedia y Dante, como todos los grandes escritores que hoy en día veneramos, son no solo grandes iniciados, y podríamos analizar cualquier obra que me dijeras, cualquier gran obra, como el Quijote o como la Biblia, el Corán, grandes obras que han cambiado, como decías tú, el alma humana, noche, sí. Todas son iniciadas. Todas tienen un mensaje iniciático y están escritas por iniciados. Pero es más, es que a partir de Dante inaugura un estilo, y es que grandes corrientes iniciáticas comienzan a gestar los grandes idiomas que hoy hablamos. Es decir, Dante gesta el idioma italiano, como Shakespeare y toda la corte de escritores que rodean a él y a Francis Bacon crean el inglés moderno. El inglés pasa de tener en aquella época 3.000 palabras a multiplicarse por 5, casi por 6, después de Shakespeare y de todos los escritores que le rodeaban. Pero ocurre lo mismo en Francia. El francés, el grupo de poetas de la Pléyade, que era un grupo de iniciados, hacen lo mismo. En ¿Estás España, hablando, Enrique? ¿Me estás hablando? Cervantes, ¿sí?, es un iniciado. Que en la obra del Quijote hay cábala y hay todo tipo de conocimientos iniciáticos. ¿Por qué? Porque hacen uso de varias cosas. Una de ellas es la cábala fonética, una de ellas. ¿Y cuál es el fundamento que tienen? Transformar la mentalidad colectiva a través del lenguaje, por la incidencia que el lenguaje tiene en el cerebro. Lo que acabo de decir Enrique de Vicente no es poca cosa, es decir, el gran salto de los idiomas y del pensar en palabras, el lenguaje, ocurre gracias a grupos, a criptogrupos organizados de iniciados, de sociedades secretas. 1:57, sabemos que Dan Brown, que será otra de las partes importantes de esta noche, es como un salto, ¿no?, entre la antigüedad, lo esotérico profundo quizá, y lo que se convierte, sin duda, en éxito mundial. Veremos si hay alguna ligazón en todo esto. Se centra, dicen, aquí la ha leído alguien, sí, pero no todos, así que por supuesto no desentrañaremos en exceso. Aunque lo hubiéramos leído todos, tampoco. Yo lo he leído a mucha velocidad, pero lo he leído. Bueno, pues se basa en el personaje de Dante, se llama Inferno. Cuestiones que hay que resolver rápidamente, Enrique, para poner ya sobre el tapiz de la noche algunos elementos clave para luego poder debatir. Divina Comedia, el infierno sería una de las partes de esa Divina Comedia. Y que se llama así en italiano. Simplemente el italiano es inferno.
O sea, es infierno. Pero mira, es que Enrique es tremendo. Me trae un libro que pone Dante, Templare e Alquimista. No, pero bueno, ahí te digo, existen tan solo en italiano más de 100 libros sobre el esoterismo rosacruz en la Divina Comedia, y Dante escribe de magia, y otros también. Cuéntame como si fuese, como ahora está acostumbrado nuestro público también, ¿no?, a recibir los impactos. Sencillamente, por favor, Enrique, ¿qué es la Divina Comedia? La Divina Comedia es aparentemente un recorrido del propio Dante con un guía que se encuentra, dice, en el medio de su vida, empieza así el primer que decían que él creía comienzo. que la mitad de la vida en 35 años, más o menos. Sí, en el medio de su vida, en una selva oscura, no, es en la confusión que entra en la selva de la vida, en la confusión que hay en la llamada mediana edad, comienza un camino en el que desciende al infierno, luego pasa por el purgatorio y asciende al paraíso. ¿Qué es eso? Eso es la obra, el viaje del héroe, le llamaban los antiguos. Es la obra de transformación, de transmutación del hombre. Es una obra alquímica, aunque lo es también una obra rosacruz, una obra templaria, una obra sufí, una obra cabalística, pero es sobre todo, ¿no?, la transformación. Y está claro por miles de cosas que aparecen en la Divina Comedia y en otras obras. Es más, Dante deja muy claro que en la Divina Comedia, como en todas sus obras, hay un sentido oculto debajo de las palabras. Si me permites, sí. hay algo en el infierno, el capítulo 9, versículo 63, y tiene mucha importancia, 6 y 3, 9 y 9. Dice: «Oh vosotros que tenéis la mente sana, admirad la doctrina que se esconde bajo el velo de estos versos enigmáticos». Pero luego en el Convivio, que es otra obra de Dante, capítulo 2, versículo 1, es decir, el 3, dice de nuevo: «Los escritos pueden ser entendidos sobre todo en 4 sentidos». Habla de 3 sentidos y dice: el cuarto sentido se llama anagógico, es decir, suprasensorial, el que está más allá de los sentidos, y es aquel que se tiene cuando se explica desde el punto de vista espiritual un escrito, el cual, por las cosas significadas, representa cosas sublimes de la gloria eterna. Él siempre, hay 4 niveles de lectura. Eso es lo que expresa. Entonces, ¿qué es la Divina Comedia? Es la obra de transformación, de transmutación. Los grandes genios actuales de la psicología profunda, los junguianos y otros, también la psicosíntesis, reconocen que es una obra de transformación, la obra a la que todos los individuos deberíamos pasar para transformar nuestra sombra en luz. Dos y un minuto, podéis escribirnos, Nave del Misterio, en Facebook, Twitter, Google+, milenio3con@cadenaser.com. Sorteamos 3 libros de Inferno, pero Enrique está lanzando ya varios aldabonazos importantes en el inconsciente colectivo de esta noche, porque está hablándonos de un viaje de transformación, de un viaje de cambio, de un viaje hacia la verdad, de un viaje que se separa de los engaños. Porque, Santi, simplemente un pequeño apunte. Tú que has estudiado también tanta alquimia, y simplemente para seguir escuchando a Enrique y seguir escuchando material apasionante, muchas personas, brevísimo, tienen la idea de la alquimia como algo físico, persecutores de alguna forma de una piedra que convertía a otras en oro, y parece que todas las obras alquímicas donde encontraríamos este mundo simbólico de la Divina Comedia, lo que hablaban era de convertir el oro espiritual, ¿no?, en la transformación del ser humano realmente, de la sombra a la luz, ¿no? Claro, mucha gente se ha llevado por la idea material de la alquimia, de transmutar los metales. No nos extraña, porque todo el mundo seguía por lo material, ¿no? Efectivamente, pero cuando uno se adentra en el mundo de los tratados alquímicos, lo que descubre es que tan importante como la gran obra que sucede dentro del crisol, con las mezclas de materiales, con esa piedra filosofal que al final tiene la capacidad de transmutar los metales, tiene que ser paralela, y eso, fíjate, incluso dentro del mundo de la física actual tendría mucho que decir, tiene que ser paralela con la gran obra que se opera dentro del espíritu del propio alquimista. Es decir, de hecho, si no se transforma
el alquimista es imposible que se transforme también lo que opera en el crisol. Básicamente es un reflejo del mundo de lo inerte con el mundo de lo espiritual. Y de hecho, incluso el propio trabajo en laboratorio para los alquimistas, tremendamente pesado, agotador, estando vigilantes de tiempos, temperaturas, etcétera, etcétera, obraba también como una forma de meditación. Y al final, en la mente del alquimista pasaban cosas que tenían un reflejo en el crisol, y eso precisamente es lo más importante del mensaje de la alquimia. Pues de alguna forma ahora nos sentimos dentro de esos viejos laboratorios donde variaban los elementos y variaba el alma humana, que es lo más importante. Ha dicho Enrique de Vicente que la Divina Comedia, que de alguna forma ha servido también, yo no sé hasta qué punto de argumento o no, para la aventura de Dan Brown, es un libro iniciático, un libro sagrado, yo creo en su sentido más profundo, un libro transformador, convertir la sombra humana en luz. Hace poco, Enrique... Y cuidado, es muy interesante porque antes lo he dicho, porque así lo sentía, pero es curioso. Recordaréis todos, porque el primer capítulo del libro de Dan Brown, y con esto no estoy desvelándose nada sobre el contenido, pero solo curiosamente, dice, yo soy la sombra. ¿Recordáis que dice, hay una figura que dice, yo soy la sombra? Comienza así. Enrique, hace poco, con nuestro común amigo Fernando Sánchez Aragó, hablábamos de plutonías, de viajes de iniciados, también lo hicimos aquí en Milenio 3, que tenían que vérselas con, de alguna forma, la sombra, el infierno, el viaje al Hades. El viaje iniciático significaba ir a lo más profundo y visceral de uno mismo, de la realidad, para transformarse, para salir reforzado, para convertirse en luz. ¿Me quieres decir que ese viaje de la Divina Comedia, en el fondo, yo no sé si una guía o son unas claves esparcidas para lograr eso? Es una guía. Pues tanto Santiago como cualquiera que haya leído de alquimia conoce ese acrónimo Vitriol, que es visita el interior de la tierra, rectifica... Bueno, no me voy a liar. Eso es lo que hace Dante. Se introduce en una cueva y visita el interior de la cueva, de la tierra. Viaja al centro de la tierra donde está el demonio instalado en el centro de la tierra. ¿Qué ve Dante en su visión de los infiernos? Ve muchas cosas. Va pasando por toda una serie de círculos, pero en mi anticipo a decir que hay muchas claves alquímicas, pero en síntesis. La fase del infierno corresponde a una de las tres fases de la gran obra alquímica, que es el nigredo, la obra al negro, la oscuridad, la fase negra, la fase oscura, la noche oscura del alma, que diría Santa Teresa de Jesús. Mientras que el paraíso es el albedo, es la fase blanca o la obra al blanco. Y finalmente el paraíso, porque no lo llama cielo, es la obra al rojo o rubedo. Es decir, además, por ejemplo, vemos... Infierno, purgatorio, paraíso. Eso es. Pero vemos además que en otras obras de Dante, por ejemplo en La Vita Nova, en La Vida Nueva, aparece Beatriz, la supuesta niña, mujer, de la que supuestamente estaba enamorado Dante. Y digo supuestamente porque dentro de la sociedad secreta externa, porque había otra interna a la que él pertenecía, y fideli d'amore, los fieles de amor, ellos eran los fieles al amor, y tenían siempre el amor a una mujer. Boccaccio lo mismo, cada uno tenía su mujer, pero esa mujer era una representación de su propia alma, era el amor al alma y a la sabiduría, a la divina Sofía, que iluminaba el alma. O sea, digamos, cada uno de los términos que utilizan están definiendo el alma, una personificación del alma. Sí, la iglesia externa. Como decían algunos, de la locura de Don Quijote con su Dulcinea, ¿no? Que en el es fondo... lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que ella es otra fase diferente. Pero bueno, ellos veían la condensación de lo mejor de su alma. Me estás hablando de... Cuidado, su alma iluminada, es decir, la Sofía. Me estás hablando de un tiempo donde las sociedades secretas son fundamentales, que mueven el mundo, me estás comentando, que hacen que la información llegue a todo el mundo y que no queden unos cenáculos. Y hay elementos concretos para saber si Dante perteneció hasta el fin de sus días, si fue perseguido, si realmente logró su cometido. No solo perteneció, sino que hay signos, aunque sean muy discutibles, pero aceptados por muchos de los estudiosos, de que fue
el imperator, por decirlo de alguna manera, es decir, fue el príncipe de una sociedad secreta que estaba por encima de los fieles del amor, o los fieles al amor y fidelidad amore, que era otra sociedad interna mucho más secreta. Y se sabe, entre otras cosas, por un medallón que se encontró, está en un museo de Viena, que es la imagen de Dante con una serie de letras, que esas letras hacen alusión directa y clara a cuál era su categoría, que era, hermano, no recuerdo en este momento cuáles eran las palabras exactamente, pero viene a decir, estoy tratando de encontrarlo por aquí, pero dice que es hermano templario. ¿Por qué? Porque se considera, él se sabía que era terciario franciscano, es decir, dentro de la orden franciscana, que era una orden también herética dentro de la Iglesia, pero incorporada dentro de la misma Iglesia, era una orden civil, digamos, los civiles podían ser franciscanos, pero al mismo tiempo se dice que fue un continuador de los templarios, que el contenido secreto de los templarios, la misión secreta espiritual, fue continuada por él, y por eso estuvo él en París en el momento en que acabaron con el templo. ¿Fue Dante alquimista, Enrique, también? No hay razones para suponer ninguna, para suponer que es alquimista en el sentido externo, es decir, de que tenía un laboratorio, etcétera, pero sí conocía el lenguaje hermético y lo maneja constantemente en sus obras. Por ejemplo, estaba diciendo antes que en la Vida Nueva esta Beatriz aparece con dos colores, que son el rojo y el blanco, que no son solo dos de los tres colores alquímicos esenciales, iniciales, hay un cuarto, sino que además eran los grandes colores templarios. Eran la cruz roja sobre fondo blanco. Eso se repite constantemente. Pero en esa medalla lo que se dice es que él es caballero K2, que es príncipe. Es el príncipe de los K2, de los sacerdotes. Es decir, tenía una altísima categoría. Se sabe que alguien con quien él tuvo mucha relación y que fue otro poeta muy importante le precedió en ese cargo. Y se sabe quién le sucedió. 2:10. Ahora ahondamos en Inferno, en qué ha hecho Dan Brown, en por qué se va a poner esto de nuevo de moda, en por qué seguramente las visitas a las páginas que hablan de Dante se multipliquen en número, en por qué habrá este interés, yo no sé, si comparable, imagino que comparable al Código Da Vinci, nada, ¿no? Porque tocaba una llaga dentro del inconsciente colectivo, evidentemente, totalmente, con un personaje tan fuerte como Jesús, la descendencia sagrada y demás. Pero todas esas sociedades secretas tan poderosas, Enrique, tan influyentes, que en vez de ser parafernalia, como parecen algunas hoy en día, y un poco máscara, realmente cambiaron el lenguaje, sus obras son evidentes. ¿Quedó algo de todo eso hoy en día? ¿Se marchitó en la historia? ¿Se zanjó ese recorrido de gente tan importante en los designios de Europa, por ejemplo? ¿O continuaron? Bueno, vamos a ver, hay dos fases. Una, no podemos saber si de las sociedades más secretas e iniciáticas, no podemos saber nada por definición. Primero, cualquier estudio de las sociedades secretas a lo largo de la historia sería comparable a un estudio de la navegación a lo largo de la historia de lo más antiguo, porque solo podemos saber acerca de la navegación hoy en día con pruebas concretas en base a los naufragios, es decir, los restos de un naufragio los estudiamos y decimos, fue algo así, pero no las naves que nunca se hundieron. Ocurre lo mismo con las sociedades secretas, solo lo sabemos por aquello que surgió al exterior a raíz de un fracaso. Hoy en día, como tú decías, primero hay mucha parafernalia, luego hay organizaciones que están centradas en base al poder y a lo económico. Por supuesto, esas sociedades... Lo espiritual ha quedado a un lado. Muy a un lado, y sabemos perfectamente, podemos demostrar cómo las sociedades secretas crearon los Estados Unidos de América, sin duda, y un puñado de iniciados lo crearon. Podríamos contar la historia con pelos y señales, cómo crearon mitos, cómo la historia fue de una manera, pero ellos han creado mitos. Y en la cúspide de cada uno de los mitos que hay en la historia de la Revolución Americana está un iniciado de esas sociedades secretas. No solo masones, sino resulta que de 3 caballeros templarios que había en América en aquel entonces nombrados dentro de la masonería, 2 son 2 de los grandes héroes de la Revolución. ¿Por qué? Porque creaban mito en torno a ellos. Eso de crear mito es muy interesante, porque de alguna forma Dan Brown ahora estaría siendo un creador de mitos globales, ¿no? Creó mito en
en el libro anterior, sobre todo en ese Código da Vinci. Pero te decía, desde eso hasta la creación de la Unión Europea. Podríamos contar una historia de cómo la gestaron iniciados en sociedades secretas. Podríamos decir, cada figura importante, el famoso Jean Monnet, ¿a qué pertenecía? O un íntimo amigo suyo que fue el creador de Bilderberg, que fue otro de los creadores de la Unión Europea. Más allá de eso, pertenecían a otro tipo de sociedades secretas. Eso es como las muñecas rusas también, ¿no? Sociedad secreta que encubre o encofra otra sociedad secreta más importante. Digamos, lo más conocido de esas sociedades secretas en Europa, aunque había otras, era el movimiento sinárquico del imperio. La sinarquía, pero hay otras sociedades secretas como aquella que se ha disfrazado por un mito, que es el Priorato de Sion. Pero lo que había detrás del Priorato de Sion eran grupos concretos, como el Círculo de Kreisau en Alemania, los que hicieron el atentado contra Hitler, los primos de este que se arriesgó su vida tratando de matar a Hitler. La película pertenecía, la película Valkyria. Todos estos pertenecían a un grupo secreto que estaba en relación con los franceses y que ya tenían en mente gestada una Unión Europea. Bueno, pues tenemos ese mapa de un poder tremendo de sociedades secretas. Se ha dicho mucho sobre este escritor, Dan Brown, como perteneciente a sociedades secretas. Luego nos contará Enrique. Vamos a abrir un poco precisamente ese archivo. Sabéis que sorteamos 3 ejemplares en cadenaser.com, en la parte de Milenio 3, toda la información para conseguir Inferno. Dan Brown parece ser que se ha basado en todo esto que contaba Enrique, bueno, en la esencia de Dante, 9 círculos, Inferno. ¿Por qué? Hay más cosas, evidentemente, como en todas las novelas, y más en este sentido, ¿no? De bestseller y atrapante. A mí, yo solo he podido leer las primeras páginas y sí me pareció curiosa la imagen esa de un río de sangre, si no recuerdo mal, y una anciana ensombrecida, ¿no? Que aparece ahí como una visión infernal, realmente. Vamos a conocer algo más del Dan Brown misterioso, porque sé que aquí también Enrique y Santi tienen muchas cosas que aportar. Javier, oye, ¿cómo se encontró Dan Brown? ¿Por qué en un momento de su vida supuestamente se topa con el misterio? La aventura es digna de ser contada, ¿no? Sí, porque es casi una de esas casualidades que a veces se nos ponen en el camino y son determinantes para nuestra vida. En el caso de Dan Brown, él era hijo de una compositora de música sacra y de un matemático. Menuda combinación también, ¿no? Y creo que es patente en esos libros, pero él en ese momento de su vida, años 90, estaba impartiendo clases de inglés y de castellano, también de arte. Él había estudiado esas ramas del arte también. Y cuando está de vacaciones en Tahití con su esposa, de repente en una tumbona olvidada descubre una novela que él no conocía, de la que no había oído hablar nunca y que ni siquiera tenía pensado leer. Es La conspiración del juicio final de Sidney Sheldon. Ese momento, esa tarde en el que Dan Brown se encuentra ese libro completamente abandonado en una tumbona, marca su vida para siempre. Hombre, el Código da Vinci fue un aldabonazo y fue un fenómeno de masas. Dan Brown está consagrado como un gran autor de bestsellers, pero desde luego ninguna de sus intentonas posteriores ha conseguido ese nivel y es muy poco probable que esta lo consiga. Que nadie lo supere, ¿no? Porque ya no era cuestión de un libro, ¿no, Enrique? Es mucho más, pero vamos, yo tras haber leído la novela, desde luego no va a provocar el terremoto, ni mucho menos que provocó el Código da Vinci en el inconsciente colectivo, y es más, quizá el interés que va a despertar es por otros temas muy distintos a los que podemos suponer. Pero siempre a un nivel inferior, por supuesto, a aquella vorágine que todos vivimos. Nada que ver, porque aquello fue un impacto sobre el inconsciente colectivo, porque de alguna manera, porque se le ocurrieron a él o porque alguien se le sugirió, tocó toda una serie de arquetipos del inconsciente colectivo, muy simple. Él toca el gran arquetipo, uno de los 2 grandes arquetipos. Se resumen los 2 grandes arquetipos en el cáliz y la espada, como él dice en aquel libro. El cáliz, ¿qué es? Es lo masculino, el pene. Digamos, el cáliz, ¿qué es? Es el vientre femenino. Y él se centra en el cáliz. Y habla de una búsqueda del grial. Es una novela iniciática en la que un caballero y una dama, que representan las 2 partes que hay en cada ser humano, es decir, el caballero es más femenino, es más ánima, y la dama es más masculina, es policía, criptógrafa, etcétera. Hay animus anima, y hay una mezcla, y se van transformando a lo largo de la novela de la búsqueda. Es una quête, es una búsqueda de caballería
siempre la búsqueda es la búsqueda del grial. Y buscan el grial, de hecho, aunque luego encuentren que el grial es otra cosa. Pero además reaparece ¿qué? El culto al principio femenino, a la parte femenina de la divinidad, a la diosa. Aparece también, digamos, el vientre femenino y su persignificación dentro del cristianismo, que es María Magdalena. ¿Cómo qué? Como la parte real de la iglesia primitiva femenina, porque no hay que olvidar que en el siglo II se hablaba, los, digamos, ortodoxos, hablan de los herejes que seguían la iglesia de María Magdalena, es decir, existía en el siglo II, pero además era la parte femenina, la reprimida, la rechazada y la herética. Enrique, es decir, que Dan Brown hizo un cóctel, digamos, muy junguiano, de ir a arquetipos o símbolos que de alguna forma conectan con lo más profundo de toda la humanidad, y entonces, claro, se encontró con esa respuesta. Ahora, yo digo, fácil no debe ser. Muchas veces se escucha a otros escritores decir, bueno, fácil llegar a todo el mundo de esa forma, fácil no puede ser, porque lo podían haber hecho 37.800 antes de él, ¿no? Vamos a hacer una cosa en este momento concreto, y yo creo que puede ser muy interesante. Fermín, vamos con una primera tanda de preguntas, o de cuestiones, o de comentarios, lo que quieran los oyentes, simplemente para, hagamos eso, ¿no? Un sondeo del inconsciente colectivo del programa, del inconsciente del programa en este caso, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicta? Pues mira, mucha gente dice que no conocía a Dante y hoy agradecen la intervención de Enrique de Vicente, ya que dicen que están aprendiendo muchísimo sobre él. Daniel Brun dice, me alegra que toques este tema y soy un fanático de la obra y figura de Dante. El mejor regalo que me hicieron fue una edición del 68 de la Divina Comedia con ilustraciones de William Blake. Alberto... mira, esto es muy interesante porque luego hablaremos, ha resoplado Enrique de Vicente, y yo lo sabía. Es que era un gran iniciado, claro, y se ignora todo sobre William Blake, perteneciente a una corriente ultra secreta. Ese es otro programa bueno, pero luego haremos una parte, si os parece, de cómo ha impactado, por ejemplo, esta obra de Divina Comedia, Blake, los grabados de Doré, es decir, en grandes Perdón, y Durero. Claro, y Miguel Ángel. Durero, que es protagonista de la novela anterior de Dan Brown. A ver qué hay, a ver por qué se enlaza todo eso, pero lo cierto es que la Divina Comedia, ya no Dan Brown, sino la Divina Comedia, ha sido una especie de inspiración constante para muchos artistas muy importantes. Alberto Cerezuela dice, este otoño visité Florencia y me fascinó. Por supuesto, no dudé en acudir a la tumba de Dante, tuvo una vida bastante misteriosa. Ernesto Cabello, ojalá algún día volvamos al pasado y podamos resolver todos los misterios que nos persiguen desde el principio de los tiempos de la humanidad. Ana Herrero, me encantaría haber vivido en esa época de sociedades secretas alquimistas. Pero una época dura también, Habría que vernos en esa época acostumbrados al confort de hoy en día. Mayanín, vaya cátedra del maestro Enrique de Vicente, no sabía mucho de Dante, vaya historia que me había perdido, gracias. Ada Cuervo, estuve en la casa de Dante en Florencia el verano pasado, a pesar de estar restaurada, esa casa imponía mucho respeto. Eduardo Ontiveros dice, la Divina Comedia es la mejor obra que se ha hecho, es un viaje espiritual desde el comienzo hasta el final. Lo dejamos ahí, Fermín, luego seguimos. Por cierto, que tú no sé si has ido a visitar al dios Neptuno o qué, pero tienes la voz tomada, Fui a visitar a Neptuno, pero además se hace frío y me he resfriado. Ya. Si quieres, damos también la pregunta para el concurso. Venga, perfecto, vamos allá. Inferno. ¿Cuál es el objeto más preciado para Robert Landon? A, la pluma que le regaló su abuelo. B, el reloj de Mickey Mouse. C, su jersey de la Universidad de Harvard. Perfecto, queda muy claro. Milenio 3, cadenaser.com. Cadenaser.com, en Milenio 3. Perfecto. Ahí lo pueden ver. 3 libros de Inferno. 3 libros de Inferno, uno para cada ganador. Tienen hasta el viernes a las 12 de mediodía. Gracias, Fermín. Luego, sigue anotando mensajes, que de verdad gracias a todos, porque nosotros también estamos aprendiendo con el maestro Enrique a saber un poco más de Dante, y con Santi y con Javi vamos a aprender más cosas de otras materias perfectamente encajables, como el enigma de Dan Brown, ¿no? Que no es como Dante, pero bueno. Bueno, y Santiago, que tiene, esto es muy importante, el nombre del padre de la iglesia alquímica. Te voy a preguntar que Dante le puso 3 nombres, todo es simbólico, 3 nombres muy concretos a 3 hijos, ¿no? Sí, les puso el nombre de los 3 apóstoles de los que él era un devoto y de los que hablaba constantemente. Y no son unos nombres cualquiera, son el nombre de Santiago, de Juan y de Pedro. ¿Qué importancia tienen estos 3 apóstoles? Toda. El momento cumbre de los evangelios antes de la gloriosa resurrección es el momento de la transfiguración. ¿Por qué? Porque la transfiguración es en el momento en el que Jesús logra y muestra públicamente la máxima realización de su obra alquímica
y aparece su cuerpo de gloria, su cuerpo de resurrección, como lo llaman los alquimistas, el cuerpo de luz transmutado, y aparece al lado de otros dos inmortales, de Moisés y de Elías. ¿Y quiénes son los tres únicos testigos que ha llevado a ese momento excepcional? A Juan, a Pedro y a Santiago. ¿Y qué ocurrirá dentro de la tradición con estos tres? Pedro será el padre de la iglesia exotérica con X, externa. Santiago será el padre de la iglesia alquímica. Por eso el segundo lugar de peregrinación dentro de la cristiandad es Santiago de Compostela. Y Juan no tendrá centro de peregrinación. Pero bueno, somos escritores todos. Deberías. Somos escritores. ¿Tendremos nuestras manías? Bueno, pues si nos juntamos aquí todos, y Carmen, que ahora está con Alma tranquilamente escuchándonos, bueno, pues seguro que todos tendríamos anécdotas. La manía del escritor para un programa, desde luego, porque refleja mucho. Pero escuchad esto, a ver qué os parece. Siempre he creído que colgarse boca abajo es una buena forma de oxigenar el cerebro y también de ver el mundo de una nueva forma. A mí me funciona, sea extraño o no. Santiago Camacho, ¿tú te has colgado boca abajo para hacer tus libros? No, para hacer mis libros no me he colgado alguna vez boca abajo y es efectivamente un ejercicio bastante... ¿Tienes alguna manía inconfesable cuando tú escribes? Porque los que estamos metidos en esto... Hombre, pues las inconfesables no las pienso confesar aquí. Bueno, pues ya te lo pido como amigo. Pero... Como no nos oye nadie. Pero las confesables, por ejemplo, es... cuando todos somos escritores y todos hemos tenido bloqueos. Los bloqueos yo me los suelo quitar básicamente con larguísimas sesiones de tocar la guitarra, que quizás que no es algo que te evade completamente. Y luego sí que tengo una manía que también creo que es muy común. Evidentemente primero escribes un texto, yo no suelo retocarlo por lo menos hasta una semana después, o sea, no suelo releerlo hasta una semana después. Ah, interesante. Sí, porque digamos que es lo que tardo en desapegarme de él. En dejar de ser el que eres en ese momento y ser otro. Es muy curioso, ¿no? Y es entonces ya cuando hago las correcciones y cuando ya estructuro la versión definitiva. Enrique, brevemente, por favor. No tengo, ¿No tienes? No que yo la haya reconocido, porque realmente no me tomó el tiempo como para ser escritor. He hecho obras de ensayo y digo, tendría que tomarme mucha tranquilidad. Oye, el ensayo no de escribir, Enrique, me acabas de tirar pero, toda la obra de un plomazo. No, perdona, toda la obra no, disculpa. Tú tienes una novela maravillosa que es Camposanto. Un poco iniciática y también, eso, y muy iniciática, El Bosco y Felipe II y El Escorial. Y deberías no, eso es falso. Cualquiera que la haya leído ahí reconocerá el espíritu de un Dostoyevsky, de un Tolstoy, realmente. Y bueno, pero la cuestión es que yo digo, cuando pueda desconectarme y no estar pendiente de tanta cosa cotidiana, porque creo que el escribir ficción, para mí, requiere una concentración y no andar pendiente de teléfonos, de mails, y de cosas también por el estilo. Pero para escribir, ¿sí? Para mí es importante, es olvidarme, desconectarme totalmente de Internet. Para mí es muy importante. Ahora, no es una manía, es una necesidad. Al igual que lo que dice Dan Brown, no es ninguna manía. Yo me he colgado en esas máquinas, y te digo, no tengo una en casa por un problema de espacio, ocupan mucho espacio, son maravillosas. Sí. No solo te descontracturan toda la columna vertebral al colgarte boca abajo, sino que además te irrigan el cerebro. Es decir, es más que saludable, es infinitamente más saludable. Pues mira, tomamos nota, que cualquier otra cosa. Yo la única que tengo, y con el calero aquí, es que yo siempre tengo que escribir con poca luz y con esto, claro. O sea, con música iniciática, ¿no? Rodeando cada proceso creativo. Es una manía. ¿Tú tienes alguna, Javier? Hasta ahora pocas. Desconectar del mundo también, desde luego. Las tendrás. Por suerte no he tenido esos bloqueos de escritor que han dado lugar también en ocasiones a maravillosas aventuras, que también tiene un programa, bloqueos de escritor, que han dado lugar a historias sorprendentes. Sobre todo, Javier, porque hablando de Dan Brown en concreto, se ha hablado mucho de la presión. Los comentaba que incluso, no me recuerdo ahora si es Ediciones B o... hizo un pequeño libro sobre el lado oculto de Dan Brown. Ediciones B, no, era una biografía de Dan Brown autorizada para como el otro, el hombre que está detrás del Código Da Vinci, algo así sí, era. Algo así. Bueno, el asunto es que él, claro, tuvo que ser un impacto en su vida, ser un autor de una novela que tenía un recorrido como las otras, de muy pocos miles de ejemplares, convertirse en un fenómeno social como no ha habido otro seguramente en el mundo en el siglo XXI, y habría que ver cuánto es ese nivel, ¿no? Y claro, nace la leyenda del Dan Brown
aislado, cerrado, solo, por ejemplo, investigando sobre Dante, poniendo Florencia como marco de su nueva obra Inferno. ¿Qué sabemos de ese Dan Brown que nos puede interesar a la audiencia, Javier? De ese Dan Brown de puertas adentro. Es un personaje tan enigmático, y luego, por supuesto, a Enrique le preguntaremos si Dan Brown, ni más ni menos, puede estar también siendo correa de transmisión de ciertas ideas, Santiago también, o puede formar parte de una sociedad secreta. ¿Qué hay de marketing? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué sabemos de ese aislamiento, de ese autor que ha conseguido todos sus sueños, pero que de repente, como pasa a muchos escritores, conseguir todos los sueños se convierte en una losa más que en una liberación, ¿no? Pues le ha ocurrido lo que imaginamos cuando vemos las pocas entrevistas, por ejemplo, que ofrece a los medios de comunicación, a pesar de ser un autor tan consagrado a nivel mundial, por lo menos de tener esa fama, ¿no?, que ha adquirido, y sin embargo pocas veces aparece en revistas, pocas entrevistas aparecen en televisión o en radio, porque él es absolutamente receloso de su vida privada. Él tiene algo en común con Stephen King, del que hemos hablado también en alguna ocasión, y es ese temor absoluto al fan, a la persona que de repente se te acerca por la calle y puede decirte cualquier elogio, como puede ocurrir, como ocurrió con Mark David Chapman, ¿no? De hecho, esa es una de las escenas que a Stephen King le atemoriza por completo, y hace esa novela que es Misery, ¿no?, donde Stephen King estaba aterrorizado o está con sus fans. Sin embargo, es un hombre como mucho más abierto que Dan Brown a nivel de redes, a nivel de escribir en internet o de participar. Pero Dan Brown es mucho más hermético. Introvertido, ¿no? Introvertido al máximo, esa es la clave de él. Claro, lo que ocurre es que Stephen King tiene un departamento de prensa también que le obliga a estar más en contacto con los lectores, los lectores constantes, como él los llama, y Dan Brown está empezando a ocurrirle esto ahora, porque después del Símbolo Perdido, que es una novela que siguió al Código da Vinci, que sin embargo tuvo éxito, pero no el éxito esperado, desde luego, después de ese gran éxito, ¿no?, del Código da Vinci, él, en esa campaña de marketing, apenas habló con los medios. Las entrevistas que hacía seco. Sí, era muy seco. Además, las entrevistas eran los periodistas le enviaban las preguntas y él les respondía a través de una videoconferencia, pero nunca se veía cara a cara con los medios. Y sin embargo, ahora eso está cambiando, porque parece ser, a mi entender, quiere darse más importancia a esta novela, quieren volver a relanzar también la figura del autor, de Dan Brown, y por primera vez está empezando a salir al gran público. A él le pesa mucho el éxito, ¿no? No solo empezando a salir al gran público, sino que dentro de poco le vamos a tener aquí entre nosotros. Sí. Yo sé la fecha concreta. Sí. Sí, a finales de mayo he leído yo. Exacto, el día 30 de mayo estará en Madrid. Vamos a ver, este hombre, ¿por qué tan Madrid introvertido? va a pasar por Europa, pero vamos a ver. Es que después del público anglófono, el más importante para él es el hispanófono. O sea, el lector en habla hispana es el más importante. ¿Se ha sentido demasiado abrumado por el éxito del Código da Vinci? Yo creo que sin duda, pero es normal. Cualquiera se hubiera sentido. O sea, yo he puesto en su pellejo con lo que se ha dicho de él y tal, seguramente o me habría deprimido o me habría dado un ataque de ansiedad, no sé qué, pero es porque fue un ataque feroz, tanto con justificación, con pequeños detalles que habrían perdonado a cualquiera que no hubiera tenido el éxito. Pero el éxito no se perdona. Perdona, 81 millones de ejemplares vendidos. 81 millones de ejemplares vendidos. La novela contemporánea más vendida de la historia. Claro, es que no hay, solo no hay comparación. En línea, solo después de grandes obras como la Biblia, es decir, uno de los 10 libros más vendidos del mundo. De la historia. Ahora estamos hablando de si ese hombre qué influencia ha tenido en los tiempos modernos. Pero perdón, aprovecharon toda una serie de elementos, no muchos, 4 escritores concretos en los que se mezclaba la envidia y el odio hacia él, hicieron una campaña a muerte contra él. Uno de ellos fue alguien que obviamente su fama era debida a su gran obra, Los versos satánicos, que es algo de lo más estúpido que he leído nunca. Es decir, toda la fama que tenía el señor Salman Rushdie, que fue uno de los que arremetió contra Dan Brown, se debían a que el imán Jomeini había hecho una fatua de muerte contra él. Habían ofrecido una recompensa a quien se cargara a este individuo. Y este se permite decir que él hace mala literatura, que ni siquiera es literatura. Y así lo mismo otros menos conocidos. Muchos, en España también. Pero, a ver, dime a alguien, perdón, tú o cualquiera, alguien realmente de nombre fuera del Salman Rushdie que le haya atacado.
Hombre, en España, casi todos los escritores que preguntabas por Código Da Vinci hablaban con desprecio, ¿no? No, pero por desconocimiento. Mira, yo te digo que en un programa de grandes intelectuales en el que tuve el honor de ser invitado por nuestro amigo Fernández Sánchez Dragó, en su programa, ahí él invitó a dos de las tres grandes figuras, porque faltaba otro, que son expertos en el campo que tocaba Dan Brown. Digamos, sí, dos claro, directores Enrique, de la Biblioteca Nacional. Pero expertos. Dos directores de la Biblioteca Nacional. Y me dieron la razón en lo que yo defendía. Él había tirado al cubo de la basura la novela y lo rescató en cuanto a que era una obra con valores excepcionales. Pero el común de los escritores que se consideran del ámbito literario, vamos a decirlo así, no sé cómo del mundillo. más esto, del mundillo. Pues despreciaban, ¿no? Realmente, sí, ¿no? Perdona. ¿Y cuántas críticas no te habrán hecho a ti la gente por tener el éxito imperdonable que has tenido en la radio o en la televisión? ¿Te hablas de mí? Sí, Sotoboche. Bueno, pero eso ya bien, es otro, ¿por qué? otro Porque capítulo. cualquiera que tiene un éxito como de esa manera, ¿y de dónde ha salido este? El día que haga Enrique yo un programa sobre eso, que no sé si habrá que hablar, pero el día que haga yo un programa sobre eso, las personas se van a sorprender mucho. Había que escuchar lo que decían los contemporáneos de Cervantes del Quijote, cuidado. Por supuesto. Claro. Te quiero decir, que siempre el éxito no se perdona, y de Julio Verne. ¿Qué Claro. han dicho de otro gran iniciado como es Julio Verne, cuya obra no solamente ha puesto a varias generaciones a soñar con el futuro y a gestar el futuro, sino que además está plagada de un contenido iniciático tremendo? Es decir, es un arquitecto también de la conciencia Pero a todos los colectiva. niveles, que decían los biólogos, naturalistas y estudiosos de la naturaleza de Félix Rodríguez de la Fuente cuando irrumpió en España y nos enseñó lo que era la naturaleza? ¿Qué decían? Es decir, es una dinámica constante. Ahora yo lanzo una pregunta más peliaguda. Perfecto. Lo que ha dado Enrique son datos que a mí por lo menos me sobrecogen, porque hemos escuchado datos, hombre, sabemos del fenómeno caballo de Troya a nivel nuestro. Por ejemplo, tremendo, es otro caso. otro gran ¿Cuántas caso. envidias Sí, claro, se han cernido en torno evidentemente, a JJ Benítez? evidentemente. ¿Por qué de JJ Benítez, que ha sido un bestseller indiscutible en castellano, no se ha publicado una sola crítica en ninguna de las revistas literarias, de los boletines literarios de los periódicos? Hablábamos de eso Santiago Camacho y yo precisamente esta noche de ciertas cosas que ocurren. Perfecto, pero por ejemplo con Erich von Däniken, discutible o no, con creo que 40 millones de ejemplares vendidos, pero de todas sus obras, o sea, números increíbles. Claro, Enrique nos salta con el aldabonazo de 81 millones de libros. Pero no lo digo yo, está en cualquier documento. De un impacto mundial sin precedentes. Bien, versión conspiranoica de todo esto. Por debajo hay quien dice que es correa de transmisión, alguien que puede cambiar las ideas del mundo, de una sociedad secreta. Venga, vayamos con ese aspecto que le puede gustar mucho a la audiencia. Dan Brown pertenece a alguna sociedad secreta. Sus libros tienen otro cometido mucho más allá de la venta y la literatura. Pues evidentemente si pertenece, no lo sabemos porque para eso sería secreta, pero sí que desde luego desde determinados círculos en Estados Unidos se le ha acusado de dos cosas: de ser muy anticatólico y de ser muy promasónico. Cosas que además no creo que las oculte, digámoslo así. Evidentemente los villanos de sus novelas, el Opus Dei, un pretendiente a papa, etcétera, etcétera, están muy vinculados al catolicismo. Y cuando aparecen sociedades como los Illuminati, que no son los malvados de Ángeles y Demonios, sino que es una impersonación. Cuando él le hace referencia, como Robert Landon, a los Illuminati, lo hace de una manera elogiosa, los presenta como a precursores, a grandes cerebros científicos, a gente que tenía una visión de futuro preclara, y desde luego el panegírico de la masonería americana que hacen el símbolo perdido es absolutamente elogioso. Es más, tanto es así que algunas logias de Estados Unidos le mandaron felicitaciones, le solicitaron ir a dar conferencias a sus logias. De hecho, se reproduce mucho en artículos una carta que él envió a la logia pacífica de Washington, precisamente excusando pidiendo disculpas casi. Sí. Cuando no les había ofendido. A mí me parece imperdonable eso. O sea, que trate a unos, porque vamos a ver, la Iglesia Católica y todas las ramas de la cristiandad tienen cosas que criticar infinitas, como infinitamente larga su historia. Pero es que la masonería
no tendrá, las masonerías, que son muchas, no tendrán cosas que criticar. Y otra vez más, en esta novela, ¿se repite? Al final vuelve a pegarle un palo soterrado, un tanto soterrado a la Iglesia. ¿Por qué? Critica dos cosas. Una, digamos, la fuerza que ha utilizado, y en eso creo que tiene razón, del pecado, lo que es el pecado, la amenaza del infierno, y sobre todo, toda la campaña que han llevado los papas contra el control de natalidad, porque eso es un caballo de batalla fundamental dentro de la novela, la superpoblación. ¿Y qué hay detrás, Enrique, por tanto? No, vamos a ver, yo subrayo totalmente lo que ha dicho Santiago. No entiendo por qué esa aversión contra la Iglesia Católica. Hombre, él es un protestante. Y obviamente, como buen protestante... Él es un protestante que ha convivido mucho con católicos y parece ser que en alguna entrevista dejó notar que no tenía una buena experiencia personal de su trato con el catolicismo. De hecho, además... Que es muy distinto en Estados Unidos y en Inglaterra el catolicismo que aquí en España, que es la religión mayoritaria. Dan Brown vivió en Sevilla también una temporada. Sí, pero lo que cuenta de Sevilla en una de sus primeras novelas es el delirium tremens. Javier, tú habías recogido, haciendo un poco de hemeroteca del propio Dan Brown y de este fenómeno que por lo menos imagino que Planeta lo intentará, aunque el reto del Código da Vinci es lo que decíamos antes, ¿no? Dice, ha vendido 81 millones de ejemplares, ¿qué quieres vender en el siguiente? O sea, es que vendes 3 y vas a decir, qué fracaso, ¿no? Vender 3 es impresionante, o vender 10, no lo sé, pero la última barrera. Y luego, ahora comentaremos una cosa de Sevilla y de una logia que algunos acusan, Gran Logia del Pacífico, ahora me cuentas, pero estos libros tienen un impacto enorme. Hace muy poco una persona me decía que le había impactado muchísimo Caballo de Troya en este caso, que había modificado su visión de la religión siendo una persona muy religiosa. Yo me quedé pensativo diciendo, qué fuerza, ¿no? O sea, alguien que lee un libro y varía su forma de ser. Y con el Código da Vinci, en la época del rebrote del Código da Vinci, que fue ese año posterior a lo que parecía una novela normal, editada por otra editorial, Umbriel, si no recuerdo mal, y que de repente empieza eso a generar un fenómeno de la nada, que es un misterio también. Yo me acuerdo de una persona, además, que con casi conexión familiar, que me decía, pero muy hundido, que le había provocado una enorme tristeza enterarse de cosas que él no conocía y que le había resquebrajado un poco su fe. Tú dices, hombre, pues o la fe no era muy firme, o si lo era, ¿qué poder tiene este libro, no? ¿Qué decía Dan Brown de Sevilla, que fue tan polémico hace unos años? Bueno, él en el libro La Fortaleza Digital, el escenario era Sevilla, ¿no? Y dibujaba... ¿Dónde había estado realmente? Sí, él había estado allí y dibujaba una Sevilla como muy sucia, llena de delincuencia, de prostitución, de tráfico de drogas. Hasta tal punto fue el impacto de esa descripción de Sevilla que en la novela que se publicó en España, en La Fortaleza Digital, una de las primeras páginas casi tiene que pedir perdón y decirle a los sevillanos y a los españoles que, bueno, que esto es una novela, que en las novelas hay que fantasear un poco y que él respeta Sevilla porque ha vivido y ha estudiado allí. Gran Logia del Pacífico, ¿se dice? Nos podemos en cualquier caso conformar, porque en el Código da Vinci se monta un viaje absolutamente alucinante en el norte de España, un viaje absolutamente imposible, o de repente demuestra, y yo sabéis que he sido un gran defensor de Dan Brown, he sido, monta toda una historia, parece que conoce muy bien el Louvre, pero desconoce totalmente las proporciones y el tamaño que tiene la Virgen de la Roca. Cuidado, dentro de los escritores norteamericanos no es de las peores. Yo recuerdo algunas de Tom Clancy que tienen que ver con terroristas vascos y que prefieren estar en una cárcel turca que en una española, básicamente por lo malas que son las cárceles españolas. Pero son novelas, ¿no? Realmente también uno puede fantasear hasta con los datos reales, ¿no? En ese caso. El problema es que Dan Brown, como puso en las obras de Robert Landon, esta obra se basa en hechos auténticos, eso es lo que le ha criticado mucha gente. Seguramente ahora, en la siguiente remesa de mensajes, que estoy convencido de que va a ser muy interesante, porque ha salido a reflote el Código da Vinci. ¿Gran Logia del Pacífico? Sí, algunos de estos conspiranoicos, muy amigos de Santi Camacho, hablan de que Dan Brown efectivamente podría pertenecer a esa Gran Logia del Pacífico por varias razones. Una de ellas es que esta Gran Logia está muy cerca de Massachusetts. Dan Brown estudió allí. A 500 metros de donde estudiaba. Claro, y esta logia, en ocasiones dicen que recluta a estudiantes de esa universidad. Otra de las razones pero que... Tampoco son datos muy firmes, ¿sabéis ¿no? de qué es del rito escocés
antiguo y aceptado, sí. ¿no? Es que es el rito, es lo normal que sea, es el claro, rito implantado vamos a ver, en América. estamos hablando de que en Estados Unidos hay 2 millones de masones, es decir, que los padres de la patria norteamericana son masones reconocidos y proclamados, es decir, no es lo mismo ser masón en Estados Unidos que serlo en cualquier otro Parece sitio. muy difícil pensar en una maniobra por parte de cierta masonería, porque nadie, y lo sabemos aquí los presentes, puede augurar un éxito literario. Por fortuna, el éxito literario no se ve ni de publicidades, ni de estudios de marketing, ni de casi nada. Por lo tanto, pensar, como han dicho algunos, que había una operación soterrada, es mucho pensar, porque ¿quién iba a saber que ese libro iba a recorrer el mundo con millones de ejemplares, no? Bueno, es que llegaron a atribuirle el título de Relaciones Públicas de esta logia, porque decían que él efectivamente era el encargado de difundir pues ese tipo de mensajes casi de modo encubierto para introducirlos, como diría Enrique, en ese inconsciente colectivo. A ti, Enrique, no te ha convencido del todo Inferna, ¿no? Sí, es que la cuestión ya, después del Código da Vinci, el símbolo perdido estaba, lo único, vamos a ver, hay una gran ventaja para el símbolo perdido para mí, que no la tengo en un infierno, y es que lo leí nada más salir en inglés, porque tenía la intención de hacer un libro. En este caso, tú sabes también que yo tenía la intención, cuando dije Dante, yo sabía, de hacer un poco la trilogía, como he estudiado, ¿no?, muy a fondo a la obra de Dan Brown, yo estaba convencido que la obra anterior, el personaje central iba a ser Dante. Tanto es así que, luego me contaréis cómo puedo demostrar esto, yo tengo un seudónimo en Twitter que no he utilizado, y está único, universal. Y entre mis amigos tengo a los asesores de Dan Brown, que están alucinados diciendo: ¿quién es este personaje misterioso? Dante Alighieri es mi nombre en Twitter. ¿Por qué? Lo es desde hace 5 años, porque yo estaba convencido de que el personaje de la obra anterior iba a ser Dante. ¿Por qué? Porque he ido estudiando la obra de Dan Brown, al igual que os puedo anticipar una primicia, y es que el de la próxima obra o la siguiente será Shakespeare. Ha ido dejando Pero pistas. entonces me hablas de otro iniciado. No, sí, claro, de otro iniciado. Shakespeare es una figura que aparece en todas las novelas progresivamente, y también en esta. Es la figura literaria después de Dante que se repite en esta novela. Oye, Enrique... Pero hay claves dentro de los libros que yo he desvelado. Y perdón, termino de decir que hubo un buen amigo, tú sabes muy bien quién es, que me hizo reflexionar lo de hacer un libro sobre Dante y la tradición oculta. Le tengo que dar las gracias a ese amigo, mirándole a los ojos, de que me hiciera reflexionar, porque de verdad me hubiera sentido muy defraudado. Pero tú estabas arrebatado, y como debe ser, y a mí eso me gusta mucho. Pero, ¿qué nos podemos encontrar? Elementos muy concretos, y te pido titulares, Enrique, por favor, porque ahora vamos con mensajes, que nos puedan gustar a nivel de conspiración. Aparecen también, decíamos, sociedades secretas o corporaciones, más bien, muy singulares, muy ¿Dentro poderosas. de este libro? Sí. Sí, pero nada que ver con sociedades secretas. No voy a desvelar más. Hay una corporación, pero no es una... ¿Real? No aparece... No, dilo. No. Bueno, no me dedico a estudiar si es real o no. Se puede basar en cualquier modelo, pero no tiene mayor importancia. El consorcio, creo que lo llaman. No, y luego aparece como muy secundaria. Bueno, hay una organización muy importante en el libro, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es normal, tiene que ver con la trama. Y aparece... al fondo, el CFR, el Consejo de Relaciones Internacionales. ¿Qué es eso? Es el Consejo de Relaciones Internacionales, vamos a decirlo así, es el Bilderberg americano, acerca del que escribe un amigo mío en su gran obra, la mejor obra escrita sobre los Illuminati, mi amigo Santiago Camacho. Él habla ahí del CFR. ¿Quiénes son, Santi? El CFR es el Consejo de Relaciones Exteriores, es un enorme think tank, un enorme banco de ideas, del que se nutre básicamente la CIA, la presidencia estadounidense, el gobierno estadounidense. Para que te hagas una idea, prácticamente no se puede ser secretario, no se puede ser ministro en Estados Unidos sin ser del CFR, no se puede ser director de la CIA sin ser del CFR. La revista que publican, que ya tiene su versión online, que es... y española también. Y española, Foreign Policy, Política Externa, es posiblemente el órgano más influyente en cuanto a asuntos exteriores de todo el mundo. No solamente influyente, no es algo que tengas que leer para saber lo que está pasando. Es algo que tienes que leer para saber lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Es decir, ¿cuál va a ser la próxima guerra? Es como una profecía, ¿no? No, o sea... ¿Cuál va a ser la próxima crisis? Básicamente, si tú quieres saber cómo va a estar el mundo de aquí a 6 meses,
La lectura suele ser árida, la lectura normalmente. En código, y decir eso, imagino que críptica también, ¿no? Sí, hay que solo leer, para iniciados. Hay que leer entre líneas, pero tampoco, o sea, una persona, yo que sé, una persona que haya estudiado ciencias políticas, por ejemplo, puede desencriptarlo sin ningún problema. No es un lenguaje esotérico propiamente dicho. Y desde luego, grandes cosas como desde guerras de los Estados Unidos, crisis económicas, la gran crisis y la caída de Lehman Brothers de 2008, todo eso estaba vaticinado meses antes, o sugerido, mejor dicho, que iba a suceder, por parte de esta publicación, que es de un órgano que tiene muchísimo más poder del que la gente se imagina, porque intentan tener un perfil muy bajo, intentan llamar muy poco la atención. No es como el grupo Bilderberg, que monta estas tremendas reuniones y llega a tener manifestaciones en la puerta y todo esto. No, más el PPR discreto. funciona muy discreto, tiene muchos miembros, tiene muchos más miembros, ahora mismo están en 600 y pico o algo así, me parece, y se puede decir que esas personas son las que manejan la política. CFR. Sí. Bueno, pues será otro de los elementos que seguro se pone de moda, no sé hasta qué nivel, a partir de los próximos días. Lo toca poco. Pero seguro que las personas quieren buscar. Vamos a hacer una cosa. Hemos consultado a Javier Sierra, que al contrario que Dan Brown, él se recorre todos los lugares y acude a todos los sitios. Más quisiera realmente Dan Brown que hacer lo que hace Javier. Peleando cada libro, ¿eh? Bueno, pues él nos ha hablado de Misterio. Es el primer documento sobre Javier Sierra hablando de Misterio de Dan Brown, de alguna forma, que nos puede interesar, nos puede dar claves, y ahora enseguida, con todos vuestros mensajes, continuamos. Es evidente que Dan Brown ha sido durante muchos años lector y seguidor de muchos de los grandes temas de misterio que son comunes a quienes escuchan este programa. Y eso se ve en obras casi desde el principio. En La conspiración, por ejemplo, mencionaba en varias ocasiones el caso Roswell, el famoso accidente de un platillo volante en Nuevo México en julio de 1947. Y, oh sorpresa, también en Inferno, en esta última novela, vuelve a hacerse eco de ese incidente mencionándolo en las páginas finales casi de su novela. Es decir, que es alguien muy cercano a este tipo de cuestiones, que no duda en mencionar bibliografía vinculada a misterios en sus novelas, y creo que eso lo hace, en fin, particularmente interesante para nosotros. 2:52, es un viaje a la historia, a la conspiración, a la literatura. Os invitamos esta noche a reflexionar con nosotros y escuchamos, por supuesto, Fermín, vuestras preguntas. JS Planas dice: me gustaría preguntarle a Enrique de Vicente si hay alguna relación entre Infierno de Dan Brown y el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte. No. La síntesis es que no. También quien conoce muy bien la obra de Pérez Reverte es Santiago Camacho. Lo que más que sea que conocer a Pérez Reverte personalmente, pero sí lo he leído en profundidad y no. Luis Eduardo González dice: Dante también había protagonizado su fenómeno extraño personal, al menos según refirió a su amigo Giovanni Boccaccio. Narra Boccaccio que ya fallecido Dante, uno de los hijos de este, reveló que su padre se le apareció en un sueño para decirle que los 13 cantos finales de la Divina Comedia, cuyo paradero hasta entonces ignoraba, se hallaban ocultos en una alacena de su casa. Lo que ha contado Enrique, Fermín. ¿Historia o leyenda? No, lo ha contado Enrique, historia pura y dura, ¿no? Pero sí, no era su hijo, sino... No, pero es que lo ha dicho claramente. Sí, efectivamente, no era su hijo. Perfecto. Era uno de sus principales discípulos, y cuidado, lo que yo sí puedo estar equivocado, porque yo esto lo leí originalmente hace muchos años, es que fueran no un canto, sino varios cantos que faltaban. Es más coherente porque hay cantos que son demasiado heréticos en vida suya. O sea, un grupo de elementos, de letras sobre la Divina Comedia inacabada, que en un sueño, una aparición fantasmagórica revela. Seguimos, Fermín. Osmar dice: no creo que Dan Brown sea anticatólico o promasónico. Para mi parecer solo divulga lo no divulgable en modo novela. ¿Qué parece esto? Totalmente de acuerdo. Sí. O sea, vamos a ver. Yo me mostró antes un poquito crítico, porque hay que ver la cara y la cruz, al igual que he defendido siempre que Dan Brown ha hecho mucho por la lectura, por el conocimiento, por la fascinación por el conocimiento con el Código Da Vinci. Lamento que en otras obras no haya hecho tanto cuando podría haber hecho muchísimo. Quizá porque yo creo que quiere nadar y guardar la ropa. Qué interesante es eso, Enrique. No quieren mojarse en exceso en el mundo del misterio. Es que se ha mojado mucho, es que ha salido muy mal. Es que tardó tantos años en hacer el símbolo perdido porque yo creo que no se atrevía. Que es que realmente lo habían apaleado. Es el bloqueo ese de alguna forma pero porque también. lo habían apaleado realmente.
O sea, no había sido linchado públicamente porque no había salido. Si no lo habrían Yo lo que linchado. alucino es que alguien que ha vendido tantos millones de ejemplares, ¿por qué ser tan accesible o tan vulnerable a las críticas, vengan de donde vengan? No lo acabo de entender del todo. Es algo muy humano, es algo que nos pasa a cualquiera. Y más cuando te expones y vas contracorriente, es tu caso y es mi caso, cuando vas contracorriente, en mi caso, yo muchas veces por decisión voy contracorriente y voy contra el sistema. Porque el sistema hay que romperlo, si no, no se evoluciona, hay que salir del cascarón. Te sacuden por todas partes. Sí, pero y es bueno que tú, te sacudan. Pero lo malo en este aspecto, Enrique, es que tú varías eso, Santi, o cualquiera, tu forma de ser, tu ímpetu, tu energía por las críticas ajenas. Pero depende, ¿no?, de cómo seas. Fíjate que la gente que conoce a Dan Brown dice que es uno de esos autores que su personaje principal, Robert Landon, es casi un alter ego de él mismo. Y si analizamos a Robert Landon, vemos que es un personaje tímido, muy introvertido, emocionalmente muy vulnerable. Todo eso debe de formar parte también de la personalidad de Dan Brown, y probablemente no sea de ese tipo de personas que se toma las críticas muy deportivamente, sino que realmente le afectan. Luego comentaremos eso de los tres objetos. Dime, Enrique. No, perdone, es que no hemos hablado de otra parte importantísima de Dan Brown. Se habla demasiado poco. Y es quién está detrás de Dan Brown. Blythe, su mujer. Su mujer es una obra, es clave en todo esto. Si realmente hay alguien que es experta en muchos temas que toca, es la mujer. Es su mujer, sí. Con todo el tema del juicio que le hicieron dos personajes a los que yo he conocido en persona muy bien, es decir, los autores del Enigma Sagrado, que le acusaban de plagio. Yo les he conocido muy bien porque yo fui su agente de prensa en España, como lo he sido. Que fue un éxito en su día, ese ensayo. De Eric von Däniken y de otro montón de gente. Es algo que casi hacía como hobby, no por una recompensa económica, porque me permitía hacerme amigo de muchos autores. Y cometieron el grave error, dos de los tres, otro que es el mayor Henry Lincoln, que es un hombre mucho más sabio, muy mayor ahora en este momento, no quiso meterse en ese berenjenal. Sí, el famoso juicio contra Dan Brown. Pero el juicio fue terrible, le costó la muerte a uno de ellos. Uno de ellos, para mí, acabó enfermando de cáncer y murió al poco de Esto sí que es tremendo, Enrique. Yo no sé si querrán los oyentes o no, pero me parece un tema apasionante, que no sé si podríamos extendernos, porque es el libro del Enigma Sagrado, el libro que en su día también provoca un impacto brutal con el tema de la descendencia sagrada y demás, y ese ensayo que nos hace conocer René Chateau, la historia que da origen al Código da Vinci, cuando por envidias, por lo que sea, atacan a Dan Brown, dices tú que le cuesta la vida en el juicio a uno de ellos. Sí, pero bueno, también hay que decir que hay otro libro en el que se ha basado mucho, incluido del que ha sacado el propio título de su novela, que es La revelación de los templarios, porque tiene un capítulo que se titula El código secreto de Dante. Pero ahí los dos autores son totalmente diferentes, se hacen amiguetes de Dan Brown, le dan la enhorabuena y es más, aparecen en la película, hacen un cameo. Cuando en la película sobre el Código da Vinci van en un autobús, uno mira desde el frente, van entrando, y son dos personajes de aspecto célebres, raro, que están a la mano izquierda. Santi, ¿quieres apuntar algo? No, básicamente que me parecía todo aquel asunto del juicio bastante ridículo. O sea, uno puede coger el ensayo que le apetezca de quien quiera y escribir una novela sobre ello. No veo que haya ahí ningún tipo de plagio. Bueno, pues nos quedan muchísimas cosas por contar, pero la idea era no desentrañar tampoco, nunca mejor dicho, la entraña, ¿no?, de este nuevo éxito o no, nunca se sabrá. Inferno, Dan Brown. Nosotros de momento sorteamos 3 ejemplares en Milenio 3 y hay una pregunta que luego recordaremos porque ha causado bastante expectación toda la lección de nuestro compañero y querido maestro y colega Enrique de Vicente, pues contando cosas de Dan Brown, de Inferno, de ese viaje iniciático que no conocemos. El viaje de Milenio continúa. Enrique, como siempre, que es un honor tenerte aquí y que hasta muy pronto, compañero. El honor y el placer es mío, querido Iker. Gracias, Enrique, como siempre.